Regresamos a hablar del conflicto en Medio Oriente porque está desatando preocupaciones sobre el suministro mundial, no solo de petróleo, sino de insumos que pueden afectar los precios de los alimentos. Y por ello, esta noche le agradezco que aceptó mi invitación Máximo Torero, economista jefe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a conversar. Máximo, qué gusto saludarte. Hablemos primero de cómo están las cosas del suministro mundial de alimentos para luego incorporar este factor. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer de estar contigo. El mundo en estos momentos, antes del conflicto con Irán, se encontraba con suficientes alimentos en el mundo. Sin embargo, había algunos elementos que estaban haciendo la situación un poquito más compleja. Y esos elementos están asociados, por supuesto, a la incertidumbre en lo que es el comercio internacional. Nos estábamos moviendo de un comercio que era como un spaghetti ball. Todos los países interactuaban entre ellos, a un mundo más segmentado por las distintas políticas que se estaban imponiendo y por la incertidumbre. A su vez, habían bastantes riesgos referentes a la parte logística y a la movilidad de alimentos. Sin embargo, lo que está pasando ahora puede poner alguna presión, sin embargo es un poco temprano para poder llegar a conclusiones. Pero ¿cuáles son los impactos que podrían afectar potencialmente? El primero es el impacto en el mercado de energía. ¿Y por qué? Porque 20% del petróleo transportado por el mar en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Y si ese estrecho se corta, por supuesto eso va a afectar y va a aumentar los precios del petróleo. Y hemos visto algún nerviosismo en el mercado, pero va a depender de cómo evolucione. El segundo impacto es que al subir los precios de petróleo, eso puede afectar la inflación, puede afectar los costos de producción agrícola y eso puede llevar a que los fertilizantes, sobre todo los fertilizantes nitrogenados que se basan en gas natural, podrían incrementarse en el mercado. El tercer grupo de impacto es sobre los precios de los alimentos, dado que cuando hablamos del alimento que uno consume en el mercado, ese alimento no solo es el commodity del producto alimenticio como el trigo, el maíz, es además el costo de la energía y es además el costo laboral. Entonces, si los precios internacionales de energía se aumentan, eso puede llevar a que los precios de los alimentos aumenten en un mundo en el que ya la inflación alimentaria estaba avanzando más rápido que la inflación global en general. Y eso es problemático, sobre todo para los hogares más vulnerables. Exacto. Y el último impacto es el que se refiere a los propios países que están en conflicto, ¿no? Adelante. Que es el impacto en Irán y el impacto en los países del Oriente dependientes de importaciones de alimentos. Fíjate que estuvimos hablando ayer de dos importantes, las dos mayores empresas navieras del mundo, diciendo que ya no iban a trasladar petróleo y que iban a detenerse su paso por el estrecho de Hormuz, y se hablaba de un 80% de dependencia de este tránsito para la importación de sus alimentos. Tienen alternativas, y entiendo son seis países del Golfo Pérsico. Exacto. Por supuesto hay alternativas, sobre todo si es que los países tienen recursos y pueden importar. Y además es importante darse cuenta de que países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, dependen fuertemente de importación de alimentos, pero en el corto plazo sus reservas financieras y stocks les va a permitir protegerse. Entonces, por eso es que decía, hay que tener mucho cuidado. En este momento todavía no podemos hacer un assessment de los impactos reales. Simplemente se está viendo mucho nerviosismo en lo que son los precios de transporte y, por supuesto, la posibilidad de poder importar alimentos en estos países, pero va a depender de cuánto dure el proceso, ¿no? Si el proceso no dura mucho, esto el mercado debería absorberlo en el corto plazo. Si el proceso dura, la situación puede ser distinta y hay que analizar con más detalle los potenciales impactos, ¿no? Ahora, Máximo, se habla mucho de China, pensando no en los potenciales impactos, pero sí en lo que tradicionalmente quienes son los importadores. China, por ejemplo, en el caso del petróleo, aunque también varios analistas señalan que hay reservas suficientes, inventarios suficientes de petróleo por lo pronto para que en el corto plazo China no se viera afectado por un aumento súbito en lo que sería el precio del petróleo ante la falta de suministro. Pero pensando en esos importadores tradicionales, ¿en dónde están viendo ustedes los primeros impactos naturales? Justamente porque se interrumpió esa cadena. ¿En Asia, como ocurre con el caso del petróleo? No, mira, en estos momentos todavía no hay una interrupción completa. Hay la afirmación de que las naves de China de petróleo siguen moviéndose a lo largo del estrecho de Hormuz. Esto puede cambiar. No hay un cierre completo del estrecho de Hormuz. Asimismo, Estados Unidos está asegurando que va a poder mover los distintos navíos de transporte en el estrecho. Entonces, como te decía, si es que se cerrara y si que esa interrupción fuera de un periodo más largo, a una semana o 2 semanas, ahí sí habría que empezar a ver
lo que pasaría con grandes importadores de petróleo, que sería el caso de Asia, de China, y que a pesar de sus reservas tendría que ver de dónde conseguir este gas natural o este petróleo, y por lo tanto eso sí podría poner presiones. Pero también los países de la OPEC han dicho que van a ampliar la distribución. Entonces yo creo que hay que ir con cuidado en este tema, hay que enfocarse en estos momentos más en los riesgos para poderlos entender y analizar, y luego ir a medida que las cosas vayan progresando, se puede hacer un análisis más detallado de los potenciales impactos. Lo que sí es cierto es que en el cortísimo plazo, claro, los mercados se ponen nerviosos y eso hace que encontremos una volatilidad muy fuerte de Claro. precios, y eso es lo que tenemos que ver y que esperemos que el mercado lo pueda absorber pronto, ¿no? Bueno, desafortunadamente el presidente Donald Trump ha dicho que esto podría durar 4 o 5 semanas, lamentablemente, así que te estaremos convocando de ser el caso. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gabriela.